resoluciones emitidas por el exministro José del Castillo Sabiñón, que modificaron el monto correspondiente al flete para elevar el precio de paridad de importación del GLP, no fueron la única distorsión que su gestión introdujo a los combustibles a través de la resolución 2014-91 del 9 de abril de ese año. Se incrementó también el monto indexado al precio de paridad de importación a través del cuestionado gasto de administración de ley o GAL, cuyo valor se triplicó a partir de esa fecha para colocarlo en 30 centavos de cada peso por cada galón importado y despachado por las empresas importadoras. Porque no puede ser que se crean lo que llaman unos casi impuestos a través de resoluciones administrativas, cuando el tema fiscal es una prerrogativa absoluta y única del Congreso. No puede ser que, como lo vimos en el pasado, el incumbente de turno pueda incrementar el valor de ese gasto de administración de la ley, que lo termina pagando la gente, o sea, termina siendo un impuesto, y además son generalmente partidas que no entran a la caja central, ¿no? A la cuenta única, y entonces pueden llevar a administraciones no deseadas. Y pocos días antes de dejar el Ministerio de Industria y Comercio, el ahora senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, volvió a golpear el bolsillo de los consumidores del GLP, esta vez a través de la resolución 186-2016, fechada el 5 de agosto de ese año, con la que imponía otros 50 centavos de peso por galón al precio de venta como ganancia para las empresas del transporte interno del combustible a nivel nacional, elevando esa imposición a 5 pesos con 68. La falta de claridad en torno al monto que representa el gasto de administración de ley o GAL es tal que ni siquiera los analistas económicos ni los actores involucrados en el negocio de los combustibles logran tener claro a cuánto asciende ese monto que recauda el gobierno a partir de la importación de los derivados del petróleo, afectando directamente el precio que pagan los consumidores. La última vez que yo averigüé, el GAL estaba por por peso y medio, y el otro costo como por 3 y tanto, y otros más, casi 4. Yo sé que en algún momento llegó a cobrarse hasta 4 pesos de gasto de administración de la ley, y eso es una partida que está escondida dentro del precio de paridad de importación. Por eso es tan importante que con mayor transparencia se abra o se publica una vez al mes, una vez al trimestre, pero con regularidad, todos los detalles de lo que conforma el precio de paridad de importación. Otra de las cargas impositivas al gas licuado de petróleo es la comisión operativa del bono gas, por el que cada consumidor paga 80 centavos de pesos adicionales por cada galón que compra. O sea, que entre todos los dominicanos financiamos el bono gas que reciben los que no pueden pagarlo. Me tendrán que explicar por qué se está cobrando ese 80 centavos. Esta figura aparece por primera vez a través de la resolución número 095 del año 2008, cuando el ministro de Industria y Comercio era entonces José Ramón Fadul. Es decir, que Monchi Fadul impuso por vía administrativa un impuesto a la compra del gas licuado de petróleo que debería ser aprobado por el Congreso a través de una ley. De hecho, el párrafo tercero del artículo 17 de la Ley 253-12 establece textualmente: el subsidio de gas licuado de petróleo, GLP, será financiado por los fondos procedentes de los ingresos generales del gobierno. Es decir, en ningún momento ordena que ese dinero se recaude a través de ningún impuesto o recargo a la venta del combustible, por lo que queda en evidencia que la resolución número 095 del 26 de septiembre del 2008 es ilegal. Hagamos un ejercicio matemático dadas las cifras disponibles. Los datos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES evidencian que el GLP es el combustible que más se consume en el país, con un promedio de más de 40 millones de galones mensuales.
Si multiplicamos esos 40 millones de galones al mes por 0,80 pesos, tendremos que cada mes los consumidores del GLP aportan 32 millones de pesos al fisco, que supuestamente se utilizan para alimentar el programa social Bono Gas, lo que al año suma alrededor de 384 millones de pesos que pagamos todos los que compramos el GLP. Pero no toda la carga de impuestos y cambios en las resoluciones que han hecho crecer el precio del gas licuado de petróleo se ha aplicado sin explicación. Algunas han sido parte del discurso oficial de los gobiernos y de las pugnas entre los salientes y los entrantes. El presidente Hipólito Mejía había concluido y se había aprobado el DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, donde República Dominicana se hizo incluir. A consecuencia de eso, dijo el presidente Leonel Fernández, si autorizo la entrada del DR-CAFTA, de entrada en vigencia, tengo informaciones y análisis de que el gobierno va a perder de recaudar 34 mil millones mínimo por concepto de la reducción de las tarifas aduanales o arancelarias. Para compensar esa supuesta pérdida que sufriría el aparato fiscal dominicano, el gobierno de Leonel Fernández aprueba a través del Congreso 2 leyes. La primera es la número 557-05, la cual establece un impuesto selectivo de 13% ad valorem sobre combustibles fósiles y derivados de petróleo, aunque exonera de ese gravamen al GLP. Pero la segunda legislación, la Ley de Rectificación Tributaria 495-06, aprobada tan solo un año más tarde, no solo aumenta a 16% ese impuesto selectivo ad valorem, sino que pone por primera vez al GLP entre los combustibles a ser gravados con esa misma tasa. Entonces ahí el GLP, que se vendía muy barato cuando el presidente Mejía, aumentó de precio inmediatamente. Porque antes no pagaba, había cero grabación para el GLP. La discusión en torno al precio de los combustibles ha sido amplia y profunda. Toda clase de actores políticos y sociales han intentado arrojar luces acerca de los entresijos, impuestos, tasas, aumentos y bajadas de los precios, fórmulas enrevesadas, pero la realidad sigue siendo la misma y la situación generada por la pandemia impone condiciones que dificultan la posibilidad de que esto cambie en el corto plazo. No parecería sensato ni serio hablar de la estructura recaudatoria del Estado hoy día en medio de una pandemia, cuando el año 2020, que es el último referente que tenemos, en el año 2020 se desplomaron las recaudaciones del Estado. Los hidrocarburos constituyen la tercera fuente de ingresos para el Estado. Yo creo que es obligatorio que el país, la sociedad, se dé la oportunidad de discutir seriamente cuál es el modelo que expedito, el modelo adecuado de carga impositiva que deben tener los combustibles. Ahora, no parecería que en el corto plazo, en los próximos 2 o 3 meses, y mucho menos en los previos 6, que fueron los primeros de gestión de gobierno de una nueva versión del manejo de la cosa pública, se empezara a tocar la estructura impositiva en el medio de esta crisis. Si bien es cierto que el Estado se encuentra muy afectado por la pandemia y la paralización económica que conllevó y que produjo un desplome en la caída de las recaudaciones, no lo es menos que esta sociedad también está muy afectada por los empleos perdidos, por los trabajadores suspendidos, por la precarización del trabajo de muchos y tantas otras situaciones surgidas en los últimos meses. Pero ante todo esto no podemos dejar de preguntarnos, ¿dónde está el dinero que se recaudó durante tantos años a través de los combustibles sin pandemia ni grandes crisis? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿A manos de quién o de quiénes? La aplicación de la ley de hidrocarburos en nuestro país es el mejor enfrentamiento de lo legal con lo correcto.
Como ustedes pudieron ver, el GAL o gastos de administración de la ley, concepto por lo que solo en el año 2020, un año malo para las recaudaciones, dicho concepto envió a las arcas gubernamentales más de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, este es un concepto de cargo que, aunque es legal, no es transparente, al igual que el de otros gastos. La resolución famosa del exministro tal vez sea legal porque lo hizo bajo sus atribuciones, sin embargo, fue correcto. Rebajar los combustibles significa que alguien tiene que ganar menos, sea el gobierno, los intermediarios, los detallistas, etc. Y eso de seguro que será una decisión difícil de tomar. Ya veremos en el futuro cómo se rifarán esa papa caliente, pero como la esperanza es lo último que se pierde, esperemos que tras la pandemia y la estabilización de la economía dominicana, nuestras autoridades decidan avanzar a las modificaciones necesarias para ver una reducción en los precios de los combustibles. Lo que sí es cierto en todo esto es que los consumidores no tienen respiro y la llegada de los viernes de unos años acá se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, a la espera de saber qué tan duro será el nuevo golpe. Hasta aquí nuestro reporte especial de esta semana. Nos vemos en una nueva investigación. Buenas noches.